En el video pasado decíamos entonces que íbamos a utilizar las funciones contar puntos y, sumar puntos y, promedio puntos y para completar la información en las celdas amarillas de este ejercicio. Y bueno, que este resultado entonces dependía de lo que se pidiera en cada una de estas líneas. Aquí, se pregunta cuántos trabajadores hay de sexo femenino en la lista. Aquí la mayoría de los estudiantes confunde un poco el conteo de trabajadores con lo que en realidad tiene que contar. Mira que basta solamente si yo cuento, cada trabajador tiene un género, si o no, tiene un sexo, es femenino o es masculino. Si yo cuento el número de palabras que hay aquí en esta columna, si yo cuento el número de palabras, en realidad lo que estoy contando es el número de trabajadores. Mira, hay 66. Bueno, que valdría también contar esto que hay aquí. ¿Cuántos números hay? Pues hay 66, lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, cuando dicen cuántos trabajadores hay de sexo femenino, lo que hay que hacer es contar cuántas veces aparece la palabra femenino en este rango. Y eso me da el número de trabajadores que son de sexo femenino, ¿cierto? Entonces, mira que en este rango yo voy a identificar, ya no es solamente un conteo simple, no es de cuántas palabras, cuántas celdas tienen texto aquí, que el resultado sería 66, sino cuántas de estas 66 son la palabra femenino. Y entonces para eso utilizamos la función contar puntos y. Pero mire usted que en este momento yo estoy haciendo una explicación y estoy teniendo que venir hasta el final de esta planilla y después mecánicamente tengo que subir por aquí para volver a la información de acá y tal. Para evitar esos movimientos que serían válidos, ¿cierto? Para señalar el rango de país, por ejemplo, me ubico aquí y hago control shift flecha abajo, mira que me lleva hasta el final de la planilla y para regresar a la fórmula hacia arriba tengo que hacer ese movimiento y tal. Sería válido, pero empieza a ser un poco complicado. Y la idea es entonces un poco facilitar que nosotros le pongamos nombres a estos rangos. Por ejemplo, que este rango de información tome el nombre del título. Por ejemplo, este rango entonces se va a llamar departamento, porque así está escrito en el nombre de acá. Bueno, es una de tantas formas. Pero si lo hacemos en un solo movimiento, digamos, yo puedo ponerle a uno por uno el nombre del campo. A esto, por ejemplo, hacia abajo se va a llamar país. Esto, conjunto de números hasta abajo, se van a llamar bono. Esto de aquí hacia abajo se va a llamar sexo. Eso es lo que quiero. Y como digo, yo podría hacer eso uno por uno. Selecciono todo el rango, vengo aquí y aquí le escribo, por ejemplo, sexo y pulso enter y a este rango que yo seleccioné se va a llamar sexo. Enseguida vemos cuál es la utilidad de eso. Aquí hay una dificultad y es que yo, mira, debo quitar la combinación de esta celda. Si usted se fija, mira que esta celda está combinada. Tiene F5 y F6 en una sola celda. Y el movimiento que enseguida le voy a explicar no funcionaría si esta celda está combinada. Cada título de estos debe estar en una sola celda, ¿vale? Así que la voy a descombinar si esa palabra existiera. Pero me entiende. Quiero separarla, entonces mira que hago clic aquí y ahora bajo esta información y ahora solamente está en F6 el título que yo voy a tomar para este rango. Bien. Y reviso esto que se van a llamar código, apellido, nombre, bueno, etcétera. Y hasta aquí. Mira que hay un total a pagar, un descuento, un bono, país, nombre de cargo, etcétera. Si yo vengo aquí a fórmulas y hago clic en este administrador de nombres, en este icono, veo que nada tiene nombre. Incluso esto que hay aquí lo puedo eliminar. Confirmo que deseo eliminarlo. Sí, ahora nada tiene nombre, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el procedimiento para tomar estos títulos y que se tomen como nombres para todos estos rangos? El siguiente, control asterisco, y eso hace que se seleccione toda la planilla, mira, desde los títulos hasta finalizar la planilla. Eso quería.
Ahora voy a hacer clic aquí, mira, en fórmulas, justo donde está tomada esta opción, y ahora hago clic en crear desde la selección. Hago clic allí y aparece esta ventana, y en esta ventana aparece seleccionada solamente la opción que necesito. Es posible que si a usted le aparecen dos opciones tomadas, solamente necesita señalar la primera, en la que se especifica que queremos tomar estos nombres de la fila primera de acá, fila superior, ¿cierto? Como los nombres que se van a asignar a los rangos en columnas. ¿Esto quiero? Sí. Hago clic en aceptar. Y mira que ya lo hizo. Si yo retrocedo presionando la tecla control y el scroll del mouse, la ruedita, el scroll del mouse hacia atrás, aquí estoy viendo que efectivamente se pusieron unos nombres en vertical. Y les recuerdo, hago control scroll del mouse hacia adelante. Mira que ya no se ven los nombres, pero no importa que no se vean, yo ya sé que allí están. Le voy a explicar esto. Si usted toma desde, por ejemplo, aquí, la columna sexo, el título, y hace control shift abajo, de que no aparece el nombre sexo en esta selección. ¿Por qué? Porque esta selección incluye la celda que tiene el título, pero si lo tomo desde aquí, desde la celda E7, mire aquí, está el cursor está en E7 y hago ahora control shift flecha abajo. Mire aquí, lo que tiene el nombre sexo es este rango de celdas seleccionadas en ese momento que no incluye el título. Si yo hago clic desde este 1, control shift hacia abajo, mire que se llama código. Si lo tomo desde el título, control shift flecha abajo, mira que no tiene esa selección de celdas que yo acabo de tomar o que acabo de señalar, no incluye el código, por eso es que no aparece el nombre aquí. Vale, y ahora si quisiera verlo por acá, mira, fórmulas, administrador de nombres, usted vio que al principio no había nada que tuviera nombre, pues ahora mira, hay un rango que se llama total a pagar, un rango que se llama, bueno, aparece en orden alfabético, ¿no? Apellido, bono, código, departamento, bla, bla, bla. Aquí están los nombres. Usted los puede modificar, etcétera. Pero no queremos eso. Hago clic en cerrar, no quiero modificar nada, sino que simplemente continúo entonces con la explicación acá. Mire, entonces que yo aquí puedo utilizar, me dice cuántos trabajadores hay de sexo femenino. Lo que tengo que hacer es utilizar la función contar, punto sí, y aquí se piden dos elementos. Primero el rango, donde voy a encontrar el criterio. El criterio es femenino, aquello que yo quiero contar precisamente. ¿Y dónde voy a encontrar la palabra femenino? Pues en un rango que se llama como masculino femenino. Este es el nombre, este es el título que tomamos para asignarle a este rango. Bueno, pues si tiene el nombre, utilicémoslo aquí. El rango se llama, si usted se hubiera olvidado, presiona la tecla F3. Y si su teclado es nuevo, presione la tecla Fn, tecla de función, y la tecla F3 al mismo tiempo, y esto hace aparecer los nombres que usted recién asignó. Y esto le da una idea más o menos de cómo se llama el rango que quiere usted tomar aquí. Se llama masculino o femenino, ese es el rango del sexo. Hago clic en esa opción, masculino o femenino, punto y coma, y en ese rango, mira que lo pinta azul, y mire que si vengo aquí, ya lo tomó, ¿vale? Y que se va precisamente hasta el último dato. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a contar allí es un criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que quiero yo contar allí? Yo debo escribir comillas femenino, mira, y pulso enter. Y hay 28 mujeres en el rango de 66 elementos que habíamos tomado. O en lugar de poner comillas femenino, usted podría tomar de una celda que hubiera por aquí que tuviera la palabra. O podría venir aquí y tomar, por ejemplo, esta celda que es F7. Ahora la pregunta, ¿tenemos que fijar algo? La respuesta es que no.
¿Por qué no fijo F7? Porque yo esta función no la voy a copiar aquí a esta celda. ¿Y por qué no la copio? Porque aquí lo que dice es cuántos trabajadores trabajan en Francia. Yo no quiero copiar cuántos, ¿qué dice aquí? Que cuente F8 en el rango de masculino o femenino. No es esto lo que quiero. Como entonces no la debo copiar esta función primera que hice, no tengo necesidad de fijar F7. Y si la fijo, ¿qué pasa? No pasa nada. Mira que la puede fijar. Y el rango, el resultado va a ser el mismo. Ahora, la otra pregunta. ¿Debo fijar este rango azul? La respuesta es que no, porque Excel ya sabe cuál es el rango de celdas que se llama masculino guión bajo femenino. Así que no tiene que fijarlo. ¿Vale? Y entonces ahora, ¿cuántos trabajadores trabajan en Francia? ¿Cuántos? La función que debe utilizar es contar puntos 100. No le dice cuánto suman y no, o dígame la suma o el promedio, no. ¿Cuántos trabajadores trabajan en Francia? Pues basta que yo en el rango que se llama seguramente, mira que pulso tecla de función F3 para que me muestre los nombres y que yo aquí me ayude tratando de descubrir cuál es el rango, cómo se llama, el rango de celdas que se llama país para encontrar Francia. O basta también con que yo escriba mira, solamente escribí la P y mira que aquí aparecen todas las funciones de Excel que empiezan con P, pero también aparece, y este icono lo indica, que hay un rango que tiene este nombre país. Mira que hago doble clic y ya lo tomo. O también lo puedo escribir, ¿no? País. Recuerda que si lo va a escribir tiene que atender a ver cómo está escrito el título, ¿no? En este caso tiene tilde, punto y coma. Y en ese rango que voy a contar, el criterio es Francia. Prefiero hacer esto en lugar de ir a tomar una celda de la planilla. Escribo bien Francia y pulso Enter y hay 11 países que se llaman Francia. O la respuesta correcta es hay 11 trabajadores que trabajan en el país de Francia. ¿Vale? Y aquí, ¿cuántos trabajadores pertenecen al departamento de administración? Lo que tengo que deducir es, o si tengo que deducir, tengo que concluir que lo que me está pidiendo o que la acción que debo hacer es contar cuántas veces aparece administración en el rango de qué será. Mira, administración, administración, administración. Es aquí, cuántas veces aparece administración en este rango y eso arroja el resultado también de cuántos trabajadores pertenecen a la administración. Entonces utilizo contar punto sí en el nombre de, mira, aquí aparece departamento. Doble clic allí y ahora que cuento. Administración. Usted debe percatarse que esto debe estar escrito con una tilde si es que en la planilla aparece la palabra con tilde, ¿vale? Y ahora que pulso Enter, mira que aparecen 20 trabajadores en ese departamento. Explico esto. Mira, los nombres de cargo. Los cargos aparecen en una lista aquí. Auxiliar administrativo, ingeniero, técnico, auxiliar administrativo, bla, 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 de técnico de diseño y tal. ¿Cuántos son? Mira, aquí los puso el profesor. Están aquí. Si no estuvieran aquí, usted no, digamos, los puse yo aquí para que usted los tomara, para que le sea más fácil indicar cuál es el criterio. Bien, voy a contar el número de trabajadores, que son técnicos, quiere decir esto, ¿no? Estos son los criterios. Cuente el número de trabajadores, lo dice el título. Pues lo que me está pidiendo es que yo diga cuántos son técnicos, cuántos son representantes de producto, cuántos son ingenieros. Lo que tengo que hacer es contar estas palabras en el rango de cargos. Entonces, mire que voy a utilizar otra vez la función contar.sí. ¿En cuál rango? En el rango que se llama, supongamos que lo olvidé, la de función F3, y eso se va a llamar algo como cargo, míralo aquí, doble clic, y ahora lo que cuento es esta celda. ¿La fijo? No. En este caso ya no la fijo. ¿Por qué? Porque ahora sí la voy a copiar. ¿Fijo el rango? No, porque Excel, como dije, sabe cuál conjunto de celdas se llama nombre de cargo. Mira que lo tiene en azul aquí identificado. ¿Vale? ¿Y por qué no fijé Q14?
porque en Q14 había técnico.